Francisco Cándido Xavier, el teléfono espiritual. Cuando reencarnó en la misión que traía a la Tierra, diversos mensajeros de luz prometieron inspirarlo y ampararlo durante toda su existencia para advertirle de los peligros que tendría que realizar y ayudarle en todos los desafíos que tuvo que soportar desde niño. A la vez, adversarios del ayer reencarnaron y lo acosaron durante toda la existencia orgánica, pero él consiguió amarlos sin devolver el mal. Francisco Cándido Xavier, más conocido por todos nosotros como Chico Xavier, se considera como el mayor médium del siglo XX, el mayor líder espiritual de Brasil y el psicógrafo más grande de todos los tiempos, con 412 obras psicografiadas y más de 25 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Él no paró de trabajar como intermediario con el plano espiritual. Él decía: el teléfono suena de allá para acá. Nació en Pedro Leopoldo, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, el 2 de abril de 1910. Su padre, João Cândido Xavier, fue un trabajador pobre y sin educación, y su madre, María João de Deus, una lavandera que desencarnó el 29 de septiembre de 1915, cuando Chico tenía 5 años. En ese momento, Chico y 5 de sus 8 hermanos fueron llevados a varias casas de familiares y amigos, ya que el padre no podía hacerse cargo de todos. Chico pasó al cuidado de su madrina, que era estricta en el trato. Le castigaba, le pegaba y durante 2 años sufrió este proceder, hasta que Cidalia Batista, una mujer amorosa con todos ellos, se unió a su padre y logró reunir a los 9 hermanos con ellos, más los 6 que posteriormente tuvo junto a su padre. Su familia fue muy pobre. De hecho, Chico comenzó a trabajar antes de cumplir los 9 años como aprendiz en una fábrica de hilado y tejido para ayudar en la economía familiar. El niño asistía a la escuela primaria por la mañana y después trabajaba desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana en la fábrica de telas. En el poco tiempo que estuvo en la escuela, apenas aprendió a leer y escribir. No obstante, eso no le impidió su gran obra de psicografía. Los fenómenos mediúmnicos aparecieron muy pronto. Con tan solo 4 años y medio ya tenía contacto con los espíritus, pero no los entendía, ni entendía por qué los demás no tenían esas visiones. Era habitual que el espíritu de su madre se le apareciera en el patio de la casa de su madrina, donde entonces vivía, para decirle que tuviera paciencia y animarle por la dura vida que estaba llevando. Cuando Chico contaba con 17 años, su hermana María Pena cayó enferma. Recurrieron a una pareja de espíritas, el señor José Herminio Perasio y doña Carmen Pena Perasio. La cura de esta enfermedad llegó a través del espiritismo, pues se trataba de una obsesión. Fue entonces cuando Chico se hizo espiritista, encontrando la explicación a todos los fenómenos que le ocurrían desde niño. El párroco que lo escuchaba en las confesiones, el padre Sebastião Scarselli, fue un consejero y un verdadero padre para él y no le disuadió del camino que eligió en el espiritismo. Fundó con unos compañeros de ideal el grupo espírita Luis Gonzaga en Pedro Leopoldo y allí desarrolló rápidamente la psicografía. Al poco tiempo comenzó con poemas notables de poetas muertos de renombre, teniendo estos un nivel literario tan alto que sorprendió a todos. El 8 de julio de 1927, con tan solo 17 años, recibió su primer mensaje psicografiado y desde entonces no dejó de escribir.
El 9 de julio de 1932 se publicó Parnaso de Alentúmulo, su primera obra psicografiada, dictada por 56 poetas de lengua portuguesa, siendo corroborado el estilo literario de los escritores que lo dictaron. Una de las entidades que sin duda relacionamos con la misión de Chico es el espíritu Emmanuel. La primera vez que este venerable espíritu se le manifestó ostensiblemente fue en 1931. Fue su protector espiritual y trabajó con Chico no sin antes ponerle 3 condiciones: disciplina, disciplina y disciplina. Palabras que todos tenemos bien claras. Emmanuel también le dejó dicho a Chico la siguiente frase: si alguna vez entro en conflicto con Jesús y Kardec, abandóname, Chico. Entre la cantidad de obras que dictó Emmanuel hay 5 documentos históricos tomados de los archivos del plano espiritual. Estas obras basadas en hechos reales son Hace 2000 años, biografía del propio Emmanuel en su existencia como Publio Lentulus en la época de Cristo. 50 años después, Ave Cristo, Renuncia y Pablo y Esteban. Este último cuenta la historia de Saulo de Tarso. En 1943, otro espíritu nos mandó su conocimiento y sus experiencias en la vida espiritual a través de Chico. Este fue André Luiz, seudónimo utilizado por un espíritu que fue médico en su vida terrenal y que desencarnó por suicidio involuntario. Su primer libro de una serie de 11, el conocido Nuestro Hogar, en el que nos cuenta la experiencia de su desencarnación, se convirtió en un bestseller y ha sido traducido a varios idiomas, entre ellos el japonés y el esperanto. La producción literaria de Chico fue amplia y variada. Sus libros pueden clasificarse de muchos tipos, como los reveladores, tal es el caso de Nuestro Hogar. Libros que contienen mensajes como Manos Unidas o Respuestas de la Vida. El romance literario es el estilo utilizado para las 5 novelas de Emmanuel. Por la inspiración de Neio Lucio, escribió cuentos y un libro de cabecera como es Jesús en el Hogar. Y otros se pueden considerar reportajes como los dictados por Humberto de Campos en Crónicas del Más Allá. Hay libros que podemos considerar literatura científica, entre ellos los de André Luiz, como por ejemplo Evolución en 2 mundos o Mecanismos de la mediunidad. Como ejemplo de la literatura evangélica vamos a mencionar los libros de Emmanuel, Camino, Verdad y Vida, Pan Nuestro, Viña de Luz y Fuente Viva. Y tenemos también el Pentateuco, que añade aclaraciones a textos de los libros de la codificación, como son Religión de los Espíritus, Siembra de los Médiuns, Justicia Divina, El Espíritu de Verdad y el Libro de la Esperanza. Como curiosidad, quiero contaros que Hace 2000 años fue escrito en menos de 4 meses y varios libros, como Padre Nuestro, publicado en 1952, del espíritu Meimei con 104 páginas, o Sexo y Destino, con 360 páginas, fueron psicografiados en tan solo 2 días. En su vida material, Chico Xavier tuvo varios trabajos. En 1933 entró a trabajar en la granja modelo en Pedro Leopoldo, del Ministerio de Agricultura del Estado de Minas Gerais, y en 1935 se convirtió en funcionario de esta, trabajando hasta finales de los años 50, cuando se tuvo que retirar debido a una discapacidad en los ojos. Como dato curioso, sabed que, a pesar de su mala salud y su trabajo doctrinario en su tiempo libre, nunca se dio de baja o disfrutó de vacaciones. También sabemos que siempre sobrevivió de su trabajo
viviendo con modestia y ayudando en el sustento de su familia y en la educación de sus sobrinos. En 1938 se publicó la obra Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, atribuida al espíritu Humberto de Campos. Por causa de este libro, la viuda del escritor interpuso una demanda por los derechos de autor de esta obra psicografiada. Los tribunales dictaron que los derechos de autor eran de las obras reconocidas en vida del literato. A partir de entonces, en las obras que escribió Humberto de Campos a través de Chico, este firmó con el seudónimo de Hermano X. En 1959, ya retirado de su trabajo, se trasladó a Uberaba, en la región del Triángulo Minero. Nunca se benefició de las ganancias financieras recaudadas con la venta de los libros, siendo todo el dinero destinado para instituciones benéficas como hospitales, residencias de ancianos, orfanatos o ayuda a los niños necesitados, entre otros. Los derechos de autor fueron transferidos a instituciones espíritas. Cuando se le concedieron los más de 100 títulos de ciudadanía, dijo que el mérito no era para él, sino para los espíritus y especialmente para la doctrina espírita. Otro de los trabajos mediúnicos por el que se le conoce fue por las cartas que, a través de él, millares de espíritus pudieron dar un mensaje tranquilizador a sus apenados familiares. Estos mensajes comenzaron a darse después de 40 años de ejercicio continuo con la psicografía de los libros. En 2012 recibió el premio El mayor brasileño de todos los tiempos, concedido por el programa de televisión del mismo nombre y que por votación popular le fue otorgado por el 71% del público. En los años 1981 y 1982 fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. En los últimos años de su misión mediúnica, Chico Xavier ya estaba delicado de salud, comenzando a recibir mensajes por mediunidad auditiva, pasando por escrito a texto lo que escuchaba. Antes, cuando psicografiaba, Chico se retiraba las gafas y se tapaba los ojos con la mano izquierda. Ahora seguía con sus gafas puestas para facilitar la escritura. Desde aquel 8 de julio de 1927 habían pasado 75 años de mediunidad. Había homenajes previstos para el escritor, pero unos días antes, Chico Xavier decidió marcharse a la patria espiritual. Su desencarnación fue prevista por él. Chico quería marchar al espacio un día que Brasil estuviera contento. Quería irse sin ruido. El 30 de junio de 2002, Brasil ganó su quinta Copa del Mundial de Fútbol. El país estaba pletórico, feliz, como si quisiera aprovechar la oportunidad. Chico Xavier quiso saber el resultado. Llamó al enfermero que le ayudaba para que le afeitase, pero no estaba. Chico dice: "No va a dar tiempo". Intrigante respuesta. Posteriormente cena y pide un café caliente porque tenía frío. Cuando se acostó, unió las manos en oración y murió. No tuvo dolor ni sufrimiento, simplemente se fue. Ese día, el 30 de junio de 2002, a las 19:20, Chico Xavier, el médium más importante de la historia, desencarnó. Según se fueron enterando de la noticia, centenares de personas se acercaron a la casa del médium, desde donde salió su cuerpo alrededor de las 23 horas para ser velado en el grupo espírita de la Prece. Chico dejó registrado en notaría cómo quería su entierro. Quería un velorio sencillo en el lugar donde trabajó y atendió a personas de todo el mundo. Conforme a sus deseos, su envoltura carnal fue homenajeada en el local del grupo espírita de la Prece y fue enterrado en el cementerio San Juan Bautista de Uberaba.
Un centenar de coronas de flores llegaron desde todo el mundo para acompañarle. Según dijeron los periódicos, durante los 2 días que duró el velatorio, pasaron por delante de sus restos mortales alrededor de 200.000 personas. La cola alcanzó 4 kilómetros y a pesar de que la gente tuvo que esperar horas para poder pasar, la serenidad y el silencio fue conmovedor. A las 5 de la tarde del día 2 de julio, la envoltura carnal de Chico Xavier dejó el grupo espírita de la Prese para dirigirse al cementerio. El ataúd lo llevó un camión de bomberos y tardaron 1 hora y media en recorrer los 5 kilómetros que le separan del cementerio de San Juan de Uberaba. Según los cálculos de las autoridades, fueron más de 100.000 personas al entierro. Él dejó dicho que las coronas que se recibieran se lanzaran a las personas que seguían el cortejo. En el cementerio fue recibido por una salva de 21 cañonazos y desde un helicóptero se lanzaron pétalos de rosas. Pocos días después, a través del medium Divaldo Franco, Joanna de Angelis dijo unas palabras sobre la reencarnación del medium. Al final de esta carta dice lo siguiente: y al desencarnar, suave y dulcemente, permitiendo que el cuerpo se aquietase, ascendió en los rumbos del infinito, siendo recibido por Jesús, que lo acogió con su bondad, aseverándole: descansa un poco, hijo mío, a fin de olvidar las tristezas de la tierra y disfrutar de las inefables alegrías del reino de los cielos. Por un amigo personal de Chico Xavier se conocen varias de sus encarnaciones pasadas. La primera conocida sería Hatshepsut, que gobernó Egipto sobre el 1480 a.C. En otra encarnación fue Cham, otra reina de Egipto sobre el 800 a.C. Posteriormente, sobre el año 60 a.C., vivió en Roma como la hija de Publio Cornelius Lentulus Sura, que era el abuelo de Publio Lentulus, una de las encarnaciones de Manuel. En esta familia volvió a encarnar como Flavia Cornelia, la hija de Publio Lentulus. Otra encarnación lo sitúa en Chipre con el nombre de Livia, sobre el 240 después de Cristo, que fue encontrada en la calle por un esclavo llamado Basilio, que no era otro que Manuel encarnado. Y la última, que fue como Ruth Selim Jafet, una de las médiums que contribuyó con Allan Kardec en la codificación. Y para terminar, os voy a contar una de las muchas notas de pésame que se publicaron en aquellos días por centenares de personalidades. Esta nota la escribió uno de los dirigentes de la Iglesia Presbiteriana Unida, el pastor Nehemías Marien, y dice así: Chico Xavier, ese avatar de la caridad nacional, canonizado desde hace mucho en el altar de la conciencia humana. Recuerda a Jesús, porque nació pobre, vivió humilde y siempre se dedicó a hacer el bien. Hoy llegó al cenit de la luz perfecta y es festejado en otro nivel de la espiritualidad. En verdad, nunca muere quien vive en el corazón de los vivos. La tierra quedó triste, pero el cielo está más alegre con la llegada de ese Cicerone de la espiritualidad.